Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Débora Ávila, soy profesora de matemática de sexto año, ciencias naturales, y vamos a hacer un repaso de función por parte o tramos, que nos va a servir como base para los temas que sigan luego, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando actualmente con cuadernillo en común todos los sextos, como también otros cursos, y voy a trabajar de función por partes el primer ejemplo que tenemos. Bien, entonces, vemos que una función por partes está constituida por otras funciones, pero que cada una de ellas va a tener un determinado dominio, ¿sí? Entonces, vemos que esta función f de x está compuesta por la función x al cuadrado, pero ¿con qué condición? Cuando las x son mayores o iguales que menos 3 o menores que 2. Es decir, que en este caso partimos del menos 3 incluido, porque tiene el símbolo igual, y terminamos en 2, pero el 2 hay que tener en cuenta que no está incluido, ¿eh? En el segundo caso tenemos la función lineal 2 por x más 1. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de que las x tienen que ser mayores o iguales que 2, es decir, del 2 incluido en adelante. ¿Cómo empezamos con esta función? Bueno, una opción es hacer una tabla de valores para cada una de ellas. Por lo tanto, vamos a hacer dos tablas de valores. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la primera función, la primera parte, recordemos que tenemos x al cuadrado. Entonces, el primer valor que le vamos a dar es el menos 3. ¿Qué hacemos con este menos 3? Menos 3 lo elevamos al cuadrado y obtenemos el resultado de haber aplicado la primera función, ¿sí? Con lo cual obtenemos 9, ¿sí? Ahora, el siguiente, o sea, el siguiente sencillo, digamos, puede ser otro número entero, en este caso menos 2. Y al aplicar la fórmula x cuadrado obtenemos 4. ¿Sí? Bueno, en el caso así sucesivamente, ¿no? Lo hacemos también con menos 1, que obtenemos 1. Lo hacemos con 0, 0 cuadrado, 0. Lo hacemos con 1, donde volvemos a obtener 1. Y el 2, acá está el problema, porque decimos, bueno, 2 no está incluido. Pero ¿qué pasa? Uno no conoce cuál es el valor anterior que 2, ¿no? El valor anterior en los números reales, ¿cuál es? ¿El 1,9? ¿El 1,99? ¿Cuál de ellos es? Entonces, por esa razón es que tenemos que otorgar el valor 2 también, para ver cuál hubiese sido su valor en el caso de haber estado incluido. Entonces, si x igual a 2 hubiese estado incluido, el valor que le hubiese correspondido hubiese sido 4. ¿Por qué buscamos este punto? Porque en este punto, al no estar incluido, gráficamente lo que ocurre es que hay un punto vacío o el famoso agujerito. Entonces, eso es lo que vamos a aclarar en este punto. ¿Sí? El punto vacío o el agujerito, es decir, en el 2 para x y 4 para y va a haber un agujerito gráficamente. Bueno, vamos con la segunda parte de la función, que tenemos acá la tabla. ¿Y a partir de qué valor? Bueno, a partir del 2, pero en este caso ven que el 2 sí está incluido. Entonces, comenzamos desde el 2 y lo que hacemos es pensar en esta fórmula ahora. Hacemos 2 por 2, bueno, que si quieren también lo podemos mostrar la cuenta, ¿no? Entonces quedaría 5. O sea que a 2 le va a corresponder la imagen 5. Bueno, podemos también darle el valor 3, el valor 4, mucho más. No nos vamos a extender porque es del 2 en adelante, entonces no tenemos forma de terminar. Y además, al reconocer que es una fórmula lineal, sabemos que nos va a quedar gráficamente una recta. Entonces, bueno, si x vale 3, queda 2 por 3 más 1, lo cual es 7. Si x vale 4,
2 por 4 más 1, lo cual da 9. ¿Sí? Bueno, dijimos en la tabla anterior que 2, 4 es un punto vacío, pero para la primera parte de la función. En el caso de la segunda parte, el punto 2 de x y 5 de y va a ser un punto relleno. ¿Por qué? Porque el 2 en la segunda parte sí está incluido, ya que tenemos el símbolo igual. ¿Sí? Bien, entonces, primera parte armo una tabla de valores, segunda parte armo otra tabla de valores. Voy a reconocer que no siempre va a ser necesario armar una tabla de valores, pero que en este caso lo hacemos como inicio de la actividad. Bueno, ahora vamos a ir a la parte gráfica. Bueno, retomando con las dos tablas, con parte 1 y parte 2, bueno, se volvieron a trasladar para poder armar el gráfico de la misma, ¿no? Entonces, vamos a ubicar cada uno de estos puntos en el sistema de ejes cartesianos. A menos 3 le corresponde 9, entonces vamos a ubicar el punto menos 3, 9, que estamos a esa altura, ¿sí? Punto menos 2, 4, estamos a esa altura. Punto menos 1, 1. Bien, punto 0, 0. Punto 1, 1. Y por último, el 2, 4. Pero recordemos que en el 2, 4 tenemos que aclarar que hay un punto vacío. Por lo tanto, hacemos el agujerito, ¿sí? Ese va a estar sin pintar. Bueno, vamos a unir esos puntos y ver cómo va quedando la gráfica. Por supuesto que va a tener esta forma porque se trata de una fórmula cuadrática que gráficamente nos va a quedar siempre una parábola, que es lo que vemos en esta primer parte. Vamos con la segunda, tenemos la función lineal, dijimos que gráficamente vamos a obtener una recta. Entonces, a 2 le corresponde 5, estamos a esta altura, a 3, 7, a 4, 9. Bien, entonces, vemos que al haber ubicado estos 3 puntos, obtenemos una recta, pero la recta no termina en el punto 4, 9. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esta condición, la voy a escribir por acá, esta condición es para todos los x mayores o iguales que 2. Por eso habíamos escrito 2, 3, 4, y esto podemos seguir, pero como no tiene fin, ¿no? Entonces nos ubicamos en el 4 y al ser una fórmula lineal, esto va a ser una recta, ¿sí? Bueno, entonces gráficamente se ve que hay dos partes en esta función. Tenemos la parábola, como dijimos antes, y tenemos la recta. Entonces, este es un ejemplo de función por partes o función por tramos. Bien. Algo más que tenemos que hacer con esta función es realizar un respectivo análisis de la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el dominio de la función? Que es por lo general por donde debemos comenzar, ¿no? Tan importante el dominio de cuáles son los valores de x que van a tener una respectiva imagen. Entonces, en el caso del dominio, dijimos que el primer tramo eran todos los x que van desde menos 3 hasta 2. El menos 3 está incluido, por lo tanto, el primer valor de x que va a tener una imagen es menos 3. Como menos 3 tiene su respectiva imagen, por eso decimos que tiene que ir con corcheta, ¿sí? Punto y coma. ¿Y hasta dónde va a ir? Bueno, observemos que el valor donde pudo generarse un problema es justo en el 2. Porque en el 2 estaba justamente el corte, por eso hay dos tramos. Entonces, si bien el 2 en la primer
parte de la función no es considerado, sí lo es en la segunda parte de la función, pues 2 sí tiene una imagen, que si bien no es 4, su imagen es 5. Por lo tanto, 2 está en el dominio de la función y no hace falta hacer un corte en el 2. Entonces podemos seguir. ¿Hasta dónde? Bueno, según la recta y según el dominio de la segunda parte, dijimos que la segunda es desde x igual a 2, incluido hasta, no tiene fin, o sea, hasta el más infinito. Por eso este dominio va de menos 3 a más infinito. Es decir, que de menos 3 a más infinito vamos a ver gráfica en la función. ¿Cuál es la imagen? Bueno, un método que por ahí puede servir es pensar imaginariamente o tomando una regla en forma horizontal. Yo lo voy a hacer con el brazo, ¿no? Si yo empiezo desde abajo hacia arriba, lo voy haciendo de esta manera. Voy desde abajo y voy intentando ver este brazo en qué momento toca la función. Vemos que por el momento no está tocando la función en ningún valor. Pero cuando llego justo en el eje X, vemos que este brazo está tocando al valor 0 del eje Y, ¿sí? Entonces, si sigo subiendo, vemos que el brazo va tocando distintos puntos de la función, es decir, que de 0 para arriba estamos viendo que hay gráfica. Si bien en el primer tramo de la función, el valor más alto del eje Y es la altura 9, no es el valor más alto de la función en conjunto. ¿Por qué? Porque el segundo tramo, si bien a 4 le corresponde 9, vemos que en realidad a 5 le va a corresponder un valor más alto, a 6 uno más alto, es decir, que esta recta va en crecimiento. Por eso la imagen va desde 0 hasta el más infinito, ya que cuanto más vaya al eje X hacia la derecha, más altos van a ser las imágenes de los puntos. Entonces, la imagen va desde el 0 hasta el más infinito. Recordemos que la imagen se escribe en función siempre de los valores del eje Y y el dominio se escribe siempre en función de los valores del eje X. Bueno, C0, ¿qué es esto? Conjunto de raíces, ¿no? Es decir, ¿qué valores del eje X toca la gráfica? Entonces el único valor es el 0. ¿Sí? Ponemos llaves porque las llaves nos permiten numerar número a número, ¿no? Bueno, f de menos 2. Puedo observarlo del gráfico. F significa la imagen, ¿no? ¿Cuál es la imagen que le corresponde al menos 2? Entonces, a menos 2 le corresponde la imagen 4. También lo puedo hacer mirando la fórmula, ¿no? Habíamos dicho que la primera, menos 2, si lo elevo al cuadrado queda 4. Entonces, va a dar el mismo resultado. En el caso del 2, observen que el 2 era justo donde estaba el quiebre, ¿no? Entonces, en el 2 puedo pensar, si lo veo gráficamente, me doy cuenta que para 2 le va a corresponder la imagen 5. ¿Sí? Pero también puedo pensar en la función, es decir, el 2 estaba incluido en la primera parte o en la segunda parte. El 2 en este caso estaba incluido en la segunda parte, ¿sí? Y en el caso del 8, el 8 también está incluido, tenemos 4, nosotros llegamos hasta 4, bueno, por una cuestión de que no vamos a extendernos mucho más. Pero en el caso del 8, el 8 sigue siendo mayor que 2. Entonces, en el caso del 8, aunque no lo veamos gráficamente, bueno, podemos usar la fórmula. Y hacemos 2, y en lugar de por x, es 2 por 8, más 1. Entonces queda 17, ¿sí? Entonces ya tenemos f de 8. Para terminar, hay que tener ciertas precauciones que van en relación con el dominio. Si el dominio comienza en menos 3, y a mí en un ejercicio, por ejemplo, me preguntaran, bueno, ¿cuál es f de menos 4?
¿Qué problema? ¿Cómo me van a pedir f de menos 4 si menos 4 no está incluido en el dominio? Bueno, como no está incluido, yo puedo decir que no existe f de menos 4 porque menos 4 no pertenece al dominio de la función. Es decir, menos 4 no va a tener su respectiva imagen. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido el ejemplo. Pongan un me gusta. Y además sería bueno que en los comentarios quizá pidan algún tema que se les haga complicado, que necesiten algún refuerzo, que acá estaremos para armar un nuevo video. Muchas gracias.